el poderío de Dios. Y quiero que todos, no sé si traigan su Biblia, ¿sí? Que todos usemos nuestra Biblia, casi no, igual va a estar acá la cita bíblica que vamos a estar usando, que es 2 Corintios 13:14. Y bueno, vamos a comenzar. Dice así 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y quiero ir desmenuzando esta cita bíblica que es muy hermosa. Y comienza con la parte de la gracia del Señor Jesucristo. Yo cuando estaba meditando esta cita bíblica hace unos días, veía la intensidad de este versículo. O sea, relativamente es algo muy pequeño porque es una despedida que da el apóstol Pablo y les dice, no, pues bye, que la gracia del Señor esté con ustedes, ¿no? Pero la realidad es que las palabras que vienen aquí, Dios me hablaba mucho sobre esto. Si nos vamos a la raíz de la palabra gracia, es chesed, que significa misericordia y amor inalterable. Cuando yo leía amor inalterable, todos sabemos que es algo inalterable, ¿no? Algo que no se puede alterar. Entonces, si nos vamos a leer ahora la cita bíblica con esta parte, el amor inalterable del Señor Jesucristo habla de eso, de cómo Jesús nos ama a través de la gracia y es algo que no se puede alterar. O sea, eso no puede cambiar. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que nosotros habiendo recibido a Jesucristo, porque nosotros conocemos a Jesús y decimos, yo acepto a Jesús como mi Salvador, ¿no? Y solamente nos quedamos a veces ahí y no nos vamos al fondo de esto. ¿Qué estamos aceptando de Jesús? Jesús, ¿qué nos está dando a nosotros? Sí, estamos aceptando lo que Él hizo por nosotros, que fue la salvación. Y eso lo tenemos por la gracia que es algo que no se altera. Ese amor que Jesús nos dio no se altera. No es como que llega Iris y dice, yo recibo a Jesús en mi corazón, y mañana Jesús dice, yo ya no quiero amar a Iris. O sea, eso no pasa. Y a pesar de cómo es Iris, de que Iris no cumple con las leyes, con los mandamientos, Jesús sigue amando a Iris. Eso no ha cambiado, porque es algo que no está alterado. Entonces quiero que meditemos hoy. Si nosotros, cuando recibimos a Jesús, nos pusimos a meditar esta parte de la gracia, algo que recibimos sin un costo, o sea, no es algo que nos cobren, es algo gratuito, es algo que Jesús hizo por amor a nosotros. Y hemos visto esto, hemos meditado lo que Jesús hace por nosotros, o solamente aceptamos y ya. Porque esta despedida que hace el apóstol es algo muy profundo. Dice, la gracia de Jesús esté con ustedes. El amor inagotable de Jesús está con ustedes. Entonces, ¿el amor inagotable de Jesús sí está con nosotros? ¿O solamente estuvo el día que lo conocimos? ¿O solamente está en los días que sentimos la unción? O sea, ¿cuándo está el amor inagotable de Jesús? ¿Está diario o está solamente en algunos momentos? Nosotros automáticamente que aceptamos a Jesús como nuestra salvación, nosotros estamos reconociendo ese amor que es inalterable. La mayoría de los que estamos aquí ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Y quienes no lo hayan recibido, que no haya hecho esta oración, este acto de fe, lo invito a que lo haga. Pero habíamos entendido la parte de la gracia. O sea, o solamente decíamos, es que la salvación es por gracia y ya. Se quedaba solamente en palabras y no profundizábamos en esto. Después en la cita dice que el amor de Dios y el amor de Dios. Viene esta parte del amor de Dios. Y ahora
vamos a profundizar el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios para nosotros? Cuando leía, decía, yo pensaba, el amor es esa paternidad de Dios hacia nosotros. Jesús es nuestro Salvador, Dios es nuestro Padre, y me quedo ahí y digo, ¿estamos recibiendo la paternidad de Dios? ¿O solamente lo vemos como un Dios? Alguien que pues creó todo, que es todopoderoso, o vamos más allá y lo aceptamos como Padre. En la Biblia viene muy específicamente que Dios no es Padre de todos. O sea, si vemos a alguien en la calle que no conoce a Jesús, que no sabe nada de Dios, Dios no es su Padre. Dios es Padre de quienes lo reciben. Dice en Juan 1:12, que es la cita bíblica que nosotros tenemos aquí en la iglesia, y a todos los que le recibieron les dio la exousia, les dio el poder, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Pero tenemos que recibir ¿a quién? A Jesús, porque aquí está hablando el Evangelio de Juan, que Jesús dice esto, ¿no? O sea, que todos los que reciben a Jesús son hijos de Dios. Nosotros ya recibimos a Jesús, ya somos hijos de Dios, pero ¿ya tenemos esa relación de paternidad o no la tenemos? Es que no es lo mismo que yo reconozca a Jesús como mi Salvador, automáticamente tengo la paternidad, pero no vivo en paternidad con Dios. No todos vivimos en paternidad con Dios. Yo, por ejemplo, en muchas etapas de mi vida cristiana, hubo una donde yo tuve una crisis con la paternidad de Dios. No estaba teniendo una paternidad correcta con Dios, porque yo no lo estaba viendo así. Yo lo veía como un Dios, como alguien que daba, ¿no? Como, pues es el Todopoderoso. Pero yo no estaba teniendo esa relación de padre e hija, solamente era Dios y ya. Y esto se alteró porque en mis 3 paternidades, porque tengo una paternidad espiritual, mi paternidad terrenal y mi paternidad Dios, en ninguna de las 3 yo estaba bien. Yo no tenía una paternidad correcta con mi papá terrenal, yo no tenía una paternidad correcta con mi padre espiritual, ni con Dios. Si una estaba mal, se afectaban las otras 2. Entonces, si ustedes no están bien con su padre terrenal, o no están bien con su padre espiritual, o no están bien con Dios, las otras paternidades son afectadas. Y esto es una realidad. Tienes que estar bien en las 3 para que todo esté correcto. Entonces, yo no tenía esa paternidad. ¿Y cómo es que se empezó a restaurar esta parte en mi vida? Y si ustedes no están teniendo una paternidad, pues les voy a comentar para que empiecen por ahí. Creo que es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué es más sencillo? Sanar una paternidad con tu papá aquí en la tierra, que es al que pues convives más seguido, tienes que enfrentar un temperamento diferente, ideas diferentes tal vez, porque no sé la situación que estés viviendo, o sanar una relación paternal con Dios. Yo empecé por mi relación paternal con Dios. Yo empecé a sanar esa relación y empecé a reconocer su paternidad. Empecé a escuchar de nuevo, porque no es que yo nunca lo hubiera reconocido, que jamás hubiera tenido eso, ya lo había tenido, pero pasó algo en mi vida que ya no lo tenía. Entonces comienzo de nuevo a retomar esta paternidad, a recibir su paternidad, a escuchar también cómo Él me llamaba la atención, porque Dios, pues obviamente somos sus hijos, ¿no? Nos tiene que llamar la atención cuando nos equivocamos, y eso sucedía en mi vida y comenzó a suceder. Entonces es más fácil que yo vaya con mi paternidad terrenal y lo abrace, porque yo ya estoy recibiendo el amor de Dios como Padre. Ya no lo estoy recibiendo como Dios, sino estoy recibiendo un amor paternal de Dios. Y con mi paternidad espiritual también fue muchísimo más sencillo. O sea, se sanó automáticamente esas 2 paternidades cuando yo sané mi paternidad con Dios. Entonces, si tú no estás teniendo una relación paternal con Dios, es momento de que lo hagas. No puedes seguir viendo a Dios como un Dios, como es que es el que nos da, o es el que castiga, porque muchas personas lo pueden ver así, ¿no? Y la realidad es que Dios no es nada más eso, es nuestro papá.
Y nos vino a enseñar eso Jesucristo. Nos dijo, Él es nuestro Padre, hablen con el Padre, que Él los va a escuchar. Y rompe todo eso y podemos hablar con Él. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos hablando con nuestro Padre, sino estamos pidiéndole a Dios. O estamos hablando con Dios y no con nuestro papá. Entonces, es muy importante entender que todo se relaciona. En esta despedida que dio el apóstol, hablaba de esto. Reciban a Jesús para que automáticamente tengan la paternidad. Así les decía a la gente del pueblo de Corintio. Le decía, vivan así, vivan con la paternidad de Dios y con la salvación de Cristo. Reconozcan a su Salvador. Entonces quiero preguntarles ahora yo a ustedes, ¿quiénes están viviendo una paternidad con Dios? ¿Quiénes sí estamos haciendo eso? Eso igual, medítenlo, no levanten la mano. Sí les iba a decir que la levantaran, pero no, mediten esa parte. ¿Quiénes estamos viviendo esa paternidad correctamente? Porque es momento de que ya lo hagamos. Y si ustedes tienen dudas de cómo, de qué hacer, de cómo hacerle, acérquense a los líderes de la iglesia, a los ancianos, a los pastores, y díganle, es que yo quiero o a su consejero, yo quiero una relación con Dios como Padre. Yo quiero eso con Él, pero no sé cómo empezar. Y claro que aquí le van a apoyar, le vamos a apoyar para que usted tenga esa relación con Dios como Padre. Y no solamente lo vea como el Todopoderoso, que lo es el Todopoderoso. Pero tenemos que tener esa relación con Él. Bueno, y después viene la última parte que es muy importante y yo creo que es donde me voy a explayar más. Dice, y la comunión del Espíritu Santo. Y voy a decirles que es comunión. Es la participación en lo común, es un trato familiar, es comunicación de personas con otras, es una unión, un vínculo, una conexión, un lazo, una relación, una alianza. Eso es la comunión. ¿Quiénes tenemos comunión con el Espíritu Santo? ¿Ustedes tienen una conexión con el Espíritu Santo? ¿O solamente lo sienten en los congresos? ¿O solamente lo sienten los domingos? ¿O todos los días lo sienten? Muchas personas, muchos cristianos vivimos una vida en donde solamente aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, sabemos que Dios es nuestro Padre o lo conocemos como un Dios, pero no tenemos una vida en comunión. No tenemos una vida en comunión con el Espíritu Santo, porque no lo estamos viendo como la persona que es, lo estamos viendo como un poder, porque la realidad es que cuando nosotros conocimos al Espíritu Santo la primera vez, tuvimos sensaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Sentimos que las manos más pesadas, que un fuego, unos cayeron en descanso. Estas cosas son como, wow, es un poder, es algo diferente. Y muchas personas se confunden porque así han vivido la conexión con el Espíritu Santo o así lo han conocido, que se quedan con eso, con que es algo que Dios manda para sentir, cuando en realidad no es una persona. Y con una persona, ¿qué hacemos nosotros? Pues nos comunicamos. ¿Cómo yo voy a conocer a Yuli si no me comunico con ella? Necesito comunicarme con Yuli para saber qué le gusta, para ir un día a comprar ropa y saber qué le puedo regalar, para ver cuál es su, no sé, postre favorito. Todo eso es importante en una relación. Yo no puedo decir que tengo una relación con el Espíritu Santo si yo no conozco al Espíritu Santo. Entonces, esta relación y esta comunión que habla aquí el apóstol a Corintio, yo creo que es lo último que les está diciendo, pero es lo más importante. Tienes que tener una comunión con el Espíritu Santo. Jesús viene y se va para que venga y llegue el Espíritu Santo, el Consolador, aquí a la tierra. Y es quien está aquí ahora, aquí está con nosotros. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Hacemos nuestro día a día sin entender que el Espíritu Santo está ahí. Mentimos pensando que Dios no está ahí, que no está el Espíritu Santo ahí. Hacemos cosas indebidas pensando que el Espíritu Santo no está ahí. Sí, tal vez le estamos mintiendo a nuestro jefe, a nuestros papás, a quien sea,
pero la realidad es que Dios siempre está ahí con nosotros, pero no lo hemos visto así porque no tenemos una comunión con Él. No sé si les ha pasado que van a hacer algo que no es correcto, que ustedes saben que no es correcto, y llega algo que les dice, no, o cállate Iris, eso no está bien, no le digas eso a Yuli. Entonces, eso es el Espíritu Santo diciéndote e incomodándote para que tú no estés actuando en contra de lo que a Dios le agrada. Porque todo lo que no le agrada a Dios, pues el Espíritu Santo nos lo está mostrando, nos está enseñando. Y, por ejemplo, hablando un poquito más de esta parte de la comunión, de este vínculo y de esta relación con Él, vamos a la Escritura. ¿Todos leemos la Biblia todos los días o de vez en cuando? Supongamos que la leemos de vez en cuando. Yo sé que todos ustedes lo hacen diario, ¿verdad? Pero vamos a suponer que lo hacemos el miércoles aquí porque leemos unas citas bíblicas en el servicio, y el domingo porque también se leen citas bíblicas. Y es toda la Biblia que leen en su semana, ya no leen más Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es Cristo. ¿Todos vamos bien hasta aquí? Lo que estamos leyendo es Cristo, es el verbo, es el pan de cada día, que no estamos comiendo en este ejemplo diario, sino 2 veces a la semana. Entonces, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos la Biblia, Él nos habla. Quien nos habla es el Espíritu Santo y nos dice, y nos explica, Iris, mira, es que estás leyendo este último versículo, pero este último versículo habla de la gracia de Jesús, habla del amor del Padre y habla de la comunión conmigo. Y así me habló el Espíritu Santo y me empezó a platicar y a explicar un versículo bíblico, que tal vez si lo hubiéramos leído todo el capítulo, pues se está despidiendo del pueblo y ya. Pero no, llega el Espíritu Santo y te dice, es que es bien importante esto, háblalo, es muy importante. Eso pasa cuando leemos todos los días la Biblia, cuando tenemos una comunión con el Espíritu Santo. La Biblia es Jesús, es la palabra de Dios, y están los tres ahí. Cuando nosotros leemos la Biblia está ahí completa la Trinidad, porque es la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios es Cristo, y porque quien nos revela la palabra es el Espíritu Santo. Pero como lo estamos haciendo 2 veces, leemos esta parte de 2 Corintios 13, el capítulo, y ya. No, estuvo bien padre, les habla bien chido a la iglesia, y subrayamos algunas cosas y ya. Porque sí podemos entender cosas sin que el Espíritu Santo nos traiga una revelación completa, ¿no? Podemos entenderlo porque pues Dios nos dio esas cualidades. Pero entonces, si no estamos teniendo esta comunión, entonces es más difícil que nosotros entendamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Va a ser más complicado que yo tenga ganas de leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo una comunión con el Espíritu Santo y porque se me está haciendo más difícil entender. Porque estoy leyendo el profeta Jeremías y no le entiendo nada. Porque a mí me pasó un mes que estoy leyendo Jeremías y no entendía nada del profeta Jeremías, un mes. Y yo lo leía de verdad, pero yo no entendía nada. No entendía nada por ciertas cosas que viví, ¿no?, en mi vida espiritual, pero fue muy difícil para mí. Porque gracias a Dios siempre me es fácil como leer y entenderlo, me lo revela el Espíritu Santo. Pero en esa temporada fue muy difícil y comprendí, yo creo que esto me pasó para entender lo que sucede con las personas que no comprenden algunos versículos, porque a mí se me hacía súper fácil decir, no hombre, léela, es que está bien fácil leerlo, no hombre, rapidísimo le entiendes. O sea, era algo para mí tan sencillo y tal vez no tenía ese, ¿cómo se le llama eso?, empatía con las personas, porque para mí era sencillo, ¿no? Y ahora entiendo que para que nosotros entendamos un versículo, tenemos que tener la comunión con el Espíritu Santo. Si no, va a ser más complicado que nosotros entendamos esto. Amén. Entonces lo que nosotros necesitamos es una relación.
Yo veo esta parte muy importante, bueno, las tres que tocamos en este versículo, pero si nosotros no tenemos esa relación y lo estamos viendo solamente al Espíritu Santo miércoles y domingos, entonces no estamos avanzando en el reino de Dios. El título se llama El poderío de Dios porque muestra el poder de Dios en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y claro que tienen más características, más cualidades cada uno de las personas de la Trinidad. Pero hoy Dios nos habla de estas tres, que yo creo que son muy fuertes y que sabemos que la salvación viene por Cristo, sabemos que el amor y la paternidad de Dios es muy importante. Pero a veces la comunión del Espíritu Santo la menospreciamos mucho. Muchos no saben cómo relacionarse con Él. Cuando yo comencé en mi vida cristiana, yo empecé a leer la Biblia, bueno, leían la Biblia porque yo no la leía. Leían la Biblia y compartían de la Escritura y yo escuchaba y me ponía un poco rebelde, queriendo que no fuera eso, sino que fuera lo que toda mi vida yo creí que era. Entonces alegaba, ¿no? Pero dentro de que yo escuchaba la palabra de Dios y por la palabra de Dios el Espíritu Santo me jaló y me arrancó de donde yo estaba. Mi primera relación fue con el Espíritu Santo. Yo empecé a relacionarme antes con el Espíritu Santo que tener una paternidad con Dios. Obviamente acepté a Jesucristo porque automáticamente cuando yo escucho la palabra de Dios creo en Jesús, ¿no? Porque pues me convertí, pero yo no tuve una relación con el Padre mucho tiempo. Esa paternidad yo no la tenía, pero yo me relacionaba mucho y tenía una comunión, bueno, tengo, pero hablo de ese tiempo, con el Espíritu Santo. Y yo lo conocí bastante y lo conozco mucho, yo creo que en todo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no he descubierto de Él, pero es muy importante. Entonces es más fácil que nuestra vida cristiana, que nuestra vida en Cristo tenga un fruto, que nuestra vida en Cristo comience a caminar de una manera diferente. Dice ahí mismo en 2 Corintios 13, pero el 11 y el 12, si me apoya sale porfis, 2 Corintios 13, 11, 12. Vamos a leerla. Dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Les da, esto es de la despedida que también les da a ellos, y habla de cómo debemos de estar para el prójimo. O sea, les habla de eso. Estén para el otro, levanten al otro, sean uno solo, sean una sola carne. Y se despide con lo que leímos hace rato y meditábamos hace rato. Y yo creo que cuando nosotros tenemos y entendemos estas tres partes importantes y nuestra vida comienza a tener una paternidad con Dios, sabemos la gracia de Jesucristo en nuestra vida, porque cuando entendemos la gracia de Jesús nos comportamos diferente, porque entendemos lo que Él hizo por nosotros y hay un cambio en nuestra vida. O se hace que buscamos agradar a Dios, buscamos agradar esa ley, ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque entendemos lo que Cristo hizo por nosotros y nos dejamos de enfocar en cosas que no están en Cristo y vemos el camino que es de la verdad, que es Él, y ya no nos importa lo demás, sino que solo Él. Y cuando estamos ahí en ese camino enfocados y vamos ahí y entendemos esa gracia, todo comienza a cambiar, comienza a ser diferente. Y teniendo la paternidad y la comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder vivir esto en nuestra iglesia. Yo voy a poder llegar con alguno de ustedes que esté pasando un mal momento y decirle: venga, ánimo, yo estoy aquí para soportarte. Porque eso es lo que Cristo quiere para su iglesia. Pero a veces no lo hemos entendido. A veces estamos como torres individuales,
construyendo en nosotros mismos. Cuando Cristo no quiere eso, Cristo quiere que construyamos todos nosotros y todas las demás iglesias del mundo en Cristo, que seamos uno, un solo cuerpo. Pero como no hemos entendido estas tres partes importantes, como no la hemos vivido, porque no lo hemos vivido a veces, entonces es difícil yo llegar con Chelo y decirle: aquí estoy, Chelo, yo te apoyo para todo. No pasa nada, tú puedes, porque somos uno solo. Porque si Chelo está mal, yo estoy mal, pero estoy para apoyarla. Porque entonces no estamos entendiendo lo que Cristo quiere lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere. Porque Cristo va a venir por la novia, va a venir por su iglesia. Y si su iglesia no está en esta unidad, ¿por qué novia va a venir? Entonces no podemos vivir lo que viene antes de lo que leímos si no hemos entendido y no hemos vivido esto. Una paternidad correcta con Dios, la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida, que es su amor, que no cambia. No va a cambiar si tú te hiciste algo mal hoy en la tarde, eso no va a cambiar. Pero nosotros sí podemos esforzarnos para que ese cambio en nuestra vida suceda, porque su amor no cambia. Pero estamos enfocados en nuestros reinos, que no estamos edificando el reino de Dios, sino, Iris, es que Iris no tiene, no sé, un llamado gigante y te enfocas tanto. No está mal enfocarnos en nuestro llamado, pero quiero que entendamos esto, que estamos tan preocupados por nosotros mismos a veces que no nos preocupamos por los demás. No sé qué esté viviendo Itzelo y yo, no sé si ella está bien, si está pasando una crisis, no sé nada, porque yo no me he acercado y he hablado con ella para ver cómo se siente. Entonces es momento de que Soucia despierte y comience a tener más unidad, más amor, y que estas tres partes que hoy entendimos y que vamos a comenzar a vivir se vean reflejadas en la comunión con el prójimo, con el hermano. Que no nada más lo hable Iris y ya, sino que Iris llegue con Suri, le diga: Suri, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Y saber muchísimo más de la vida de Suri, porque necesitamos preocuparnos por el otro también. Ya no podemos solamente estar pensando en nosotros mismos, porque somos un cuerpo. Y si un dedo de su pie derecho, el chiquito, le duele, usted no anda cómodo en general, no está a gusto. Si el estómago le duele, anda incómodo. Ese es el cuerpo de Cristo. Si alguien de nosotros no está bien, yo voy a estar incómoda, yo no voy a estar a gusto, porque Monse no está bien. Entonces es momento de comenzar a vivir lo que viene en Corintio, en 2 de Corintios 13. Comenzar a vivir todo esto para que el reino de Dios ya se establezca aquí. Y no se establezcan reinos individuales, sino que se establezca el reino de Dios. Y ya no estemos viviendo una vida de apariencia, sino que estemos viviendo una vida real, una vida en plenitud, porque Dios da eso, da una plenitud completa. Y si dejamos las apariencias, Julie va a poder llegar y decirme: Iris, estoy muy mal, me siento muy, no sé, estresada. Y Iris va a decir: equipo, Julie está mal, vamos a orar por Julie, vamos a apoyarle a Julie. Pero Julie va a poder llegar con esa confianza, porque ya no va a estar aparentando nada, sino que va a llegar con su familia, porque somos familia, y decirles que ya no puedo. Yo creo que todos nosotros, cuando nos duele algo, vamos con nuestros papás y les decimos: oye, es que tengo gripa, mamá, me siento bien mal. Por ejemplo, yo que me acabo de enfermar, así andaba de que me siento bien mal. Y yo se lo podía decir a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis pastores también, y a personas cercanas sabían que yo estaba enferma. Pero yo poder llegar con ustedes y decirles: me siento hoy muy mal, ando un poco enferma, es importante comenzar a tener ese vínculo y quitar apariencias. Ya dejemos de aparentar y vivamos en el reino de Dios. Amén.